Hola nuevamente, un saludo para todos, Dios te bendiga, deseo que te encuentres bien en este momento donde quiera que estés y que este mensaje, esta palabra sea de bendición para tu vida. Ayer estuve hablando acerca de un tema denominado la bendita esperanza y esa bendita esperanza hablaba de que es la espera del retorno del Señor Jesucristo. Y podíamos ver, compartir que la venida de Cristo está repartida en dos tiempos. Un primer tiempo conocido como el rapto de la iglesia y un segundo tiempo conocido como la segunda venida. Hoy quiero, dando continuidad al tema, hablarte un poco acerca de la resurrección de los muertos. Y para esto voy a leer un texto que está en Primera Carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 52. Dice allí: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces allí menciona muy claramente: y los muertos serán resucitados. ¿Quiénes son esos muertos que van a ser resucitados? Cuando uno mira la escritura, uno encuentra que Jesús habló acerca de la resurrección. Está en un texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando se muestra allí un suceso y es la muerte de un hombre llamado Lázaro. Jesús era amigo de esta familia, eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro, y dice la escritura que se presentó una situación donde Lázaro murió y Jesús sintió mucha tristeza, mucho dolor y fue a visitarlos, y en medio de esa situación de la visita dice en Juan 11:21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces allí Jesús nos muestra el tema de la resurrección. Los cristianos, los creyentes en Dios, en ese Dios soberano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que creemos en la obra del Espíritu Santo, y que creemos en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos una promesa que es la resurrección, ¿sí? Esa resurrección es diferente a la reencarnación. La reencarnación es una creencia, una doctrina o una filosofía que pertenece más a algunas religiones orientales, donde se considera que una persona después de que muere podrá reencarnar en otro ser, puede ser en un ser humano o en un animal. Nosotros como cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección, pero esa resurrección está dada para todos los seres humanos, solo que habrán dos lugares en donde se resucitará o se volverá a la vida. En el caso de los creyentes en Cristo, los que hemos perseverado en sus enseñanzas, en su doctrina, la Biblia y Jesús nos hace esa promesa, que resucitaremos a vida eterna, ¿sí? Los otros, los que no creyeron, no aceptaron, pues llegará un día donde resucitarán, pero no irán a vida eterna. La Biblia lo llama condenación eterna, y esa condenación eterna es que nunca podrán estar al lado de Cristo, al lado de Jesús, al lado del eterno Dios, sino que estarán por siempre separados, eternamente. Entonces, hablar de la resurrección de los hijos de Dios nos lleva a pensar que
hay muchas personas que han muerto desde que Cristo vino a la tierra. Han pasado más de 2000 años. Y todas esas personas que murieron están en un lugar especial que la Biblia denomina un lugar de descanso, un lugar de reposo llamado el paraíso. Y la Biblia nos muestra que esas personas están allí como descansando, durmiendo. Cuando hablo de esas personas no estoy hablando del cuerpo físico, porque la Biblia nos enseña que como seres creados por Dios tenemos tres componentes, tres partes. Una parte es el cuerpo, que es esa parte material que podemos ver, con la cual nos distinguimos los unos de los otros físicamente. La otra parte es el espíritu, y el espíritu, la Biblia nos enseña que es la vida, ¿sí? Que es ese aliento de vida que recibe todo ser humano, y que por ese aliento de vida podemos caminar, reír, sentarnos, desplazarnos, que llegará un día en que ese aliento de vida será quitado de los seres humanos y obviamente vendrá la muerte, sea cual fuere la causa. Pero también nos habla de otra parte que es el alma. Y el alma es toda esa parte que encierra sentimientos, emociones, voluntad, raciocinio. Entonces, lo que va a resucitar un día de nosotros es el alma. Esa alma que debe ser un alma que resucita limpia, pura, santificada, un alma incorruptible, ¿sí? Pasará a vivir eternamente. Por eso es que dentro de la doctrina del cristianismo, las enseñanzas de Jesús, debemos entregar nuestra alma a Cristo, porque nuestro cuerpo, dice la Escritura, que volverá al polvo. Polvo somos y polvo volveremos a ser, es decir, se convertirá nuevamente en partículas de tierra. Y el espíritu, que es la vida, volverá a Dios, porque Dios es el que da esa vida, pero el alma es la que un día se salvará o se condenará. Esa alma que se salva es aquella que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Algún día hablamos de la oración de fe y mirábamos cómo esa oración de fe es la que nos introduce en la vida eterna, cómo esa oración de fe es la que nos lleva a la salvación, a la eternidad, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos del rapto, en el primer texto que leímos en Corintios, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, volverán esas almas a tener un cuerpo, ese cuerpo físico que tenían, pero ya es un cuerpo incorruptible, es decir, es un cuerpo que ya no se destruye, es un cuerpo que ya no se volverá a enfermar, es un cuerpo que no tendrá heridas ni laceraciones, es un cuerpo que ya está vivificado, ¿sí? Y volverá a tener esa forma física, ese ser que tuvo mientras que estuvo en la tierra y que conservó hasta el día de su muerte, pero será un cuerpo ya resucitado, un cuerpo renovado, ¿sí? Entonces tenemos una promesa de la resurrección. Esa promesa tenemos que recordarla siempre. Cuando Jesús le habla en el otro pasaje que leímos en Juan capítulo 11, le habla a las hermanas de Lázaro. Una de ellas, Marta, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará. María da esta respuesta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, María nos está demostrando que ya tenían fe, ya había la creencia y la convicción de que habría un día postrero. Postrero significa el día final, el día en que se dará ese momento donde los que murieron en Cristo, es decir, murieron creyendo y practicando la fe cristiana, resucitarán. Ese es el día postrero. Es decir, no estarán muertos eternamente. Por eso este paso aquí en la tierra es pasajero. Este no es el fin de todo. No se acaba todo en la tumba. Este paso por la vida aquí en la tierra, esta vida terrenal, es simplemente una experiencia, es un tiempo que para muchos puede ser muy largo, muy prolongado, llegar a 60, 70, 80, 90 y algunos hasta 100 años,
para otros de pronto no es un tiempo muy largo, sino más bien corto, pero todos los que murieron creyendo y viviendo conforme a las Escrituras, conforme a las enseñanzas de Jesús, pues resucitarán. Pero si hoy fuera el rapto, entonces todos los que murieron se levantarán en Cristo, todos los que murieron teniendo esa fe y esa doctrina, y resucitarán, irán delante de los que no hemos muerto, sino que después iremos levantados en los aires. Parece algo como increíble, pero así es Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Entonces dice que después nosotros seremos raptados. Ahora, cuando Jesús le habla a Marta, también le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Jesús está aseverando que después de morir en este mundo, en esta tierra, por haber creído en Él, por haberlo aceptado a Él, se heredará una vida nueva, una vida eterna. Eterna significa que no tendrá fin. Pero también dice Jesús en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vuelvo y repito, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿crees esto? Y ahora esa pregunta es para nosotros. ¿Creemos esto? ¿Creemos lo que Jesús está diciendo allí? Lo que Jesús profetizó, lo que Jesús declaró. Todo aquel que vive, tú y yo vivimos hoy. Y si creemos en Él, no moriremos eternamente. Entonces el mismo versículo nos está hablando que sí habrá una muerte eterna. ¿Para quiénes? Para los que no creyeron en el nombre de Jesús, para los que lo rechazaron y no quisieron vivir conforme a sus enseñanzas, ¿sí? Dice en el versículo siguiente que la mujer, Marta, dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, ¿sí? Entonces el centro de la resurrección está basada en la doctrina de Jesucristo, no en la doctrina de ninguna imagen ni de ningún santo, no en la doctrina de exaltar a otro ser que ya murió pero que nunca me da salvación. La doctrina de la resurrección está basada en Jesucristo. Él es el centro, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Es el Hijo el que nos permitirá resucitar un día. Así que te invito para que sigas creyendo en Él y puedas valorar esta doctrina, esta promesa y esta profecía que Jesús nos dio. Un día resucitaremos. Si hoy fuera el rapto, los que resucitarán son los muertos en Cristo. Los que no aceptaron a Jesús, los que no vivieron conforme a Jesús, tendrán otro destino, otro punto de llegada. Después hablaremos de ese tema. Pero si Jesús no viene, si no es el rapto, sigámoslo buscando, porque si un día morimos creyendo en Él, iremos por toda la eternidad a vivir con Él. Ese es el tema de la resurrección. Espero que puedas comprenderlo, aceptarlo y disfrutar de las promesas de Dios. Dios te bendiga. Hasta una próxima.